Volvemos a diálogo abierto. Los pobladores de Lima Norte no pagan peaje, como lo hacían en los últimos años, en la zona del río Chillón. Esto en virtud a una resolución judicial que fue acatada desde anoche por Rutas de Lima. Vamos a hablar sobre el tema. ¿Cuánto va a durar esta suspensión? ¿Es permanente? ¿Es solo un tiempo? Estamos con un experto esta noche aquí en Diálogo Abierto de TV Perú, el doctor Julio César Castiglioni. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Experto en temas municipales, es un conocedor de ese tema. Algo que ya se esperaba, ¿no? Después de buen tiempo de esta situación generada por el tema de los peajes, con este último anuncio también que se hizo de un incremento de $1 en la tarifa, y finalmente el Poder Judicial ha dispuesto la suspensión temporal, por cierto. ¿Cuánto puede durar esto? Si bien es cierto, es importante la medida cautelar dictada por el juzgado del Cono Norte. Esta, como toda medida cautelar, es provisoria, que significa un juzgamiento anticipado al proceso de fondo. El proceso de fondo no se está viendo en los tribunales nacionales. El proceso de fondo se está viendo en los arbitrajes internacionales. No se nos ha dicho a los peruanos ni a los limeños por qué se perdieron los dos arbitrajes que inició el señor Muñoz. Hay uno que hay una demanda interpuesta contra él mismo y en el otro porque no se reconvino. ¿Cuál fue la situación de fondo por la cual se perdieron estos arbitrajes? Hay antecedentes a nivel internacional en las cuales los tribunales internacionales declararon nula las sentencias, los contratos, cuando existía sentencias. En el caso del Perú, ¿qué se presentó? Se presentó la acusación formulada por el fiscal Domingo Pérez y como testigo al fiscal superior Vela, lo cual evidentemente es una contradicción, porque si él en segunda instancia va a ver ese caso, no podría ser testigo en un caso de esta naturaleza. Se acepta la acusación del fiscal Domingo Pérez y el tribunal, en términos sencillos, destroza la acusación del fiscal Domingo Pérez, señalando de que había una serie de incongruencias en cuanto a la acusación, pero además no había sentencia. Hay antecedentes que se han anulado, contratos que se han hecho en forma irregular, sí, pero cuando hay sentencia. Correcto. En el Perú lo que teníamos era una acusación del fiscal Domingo Pérez que ni siquiera ha pasado a juicio oral. Es decir, no hay una resolución definitiva. Y al no haber una resolución definitiva hay un principio universal. Por más que la señora Villarán se haya autoinculpado, no existe la autoinculpación. Lo que pasa es que aquí, al no haber sentencia, existe el principio de presunción de inocencia, y al existir el principio de presunción de inocencia, no se puede anular los contratos que se han firmado y que fueron lesivos a la ciudad metropolitana de Lima. Aún así, sabiendo de que este contrato proviene aparentemente de una fuente corrupta, de un acuerdo mediante el cual hubo un pago, un estipendio, una coima. Aún así, lo que pasa es que eso se tiene que demostrar cuando existe la sentencia. Recordemos algo. Se autoriza a nivel nacional que todas las municipalidades provinciales podían cobrar peaje, la ley de presupuesto. Pero después, como esto se genera un desorden, se suspende en el siguiente año. Quienes se oponen y se van al Poder Judicial: Lima, Huarochirí y el Callao. Los tres pierden el proceso judicial.
Entonces, Alberto Andrade hace unas gestiones ante el MTC para que se le autorice poder cobrar el peaje de evitamiento. ¿Por qué? Porque el peaje, el cobro del peaje a nivel nacional le corresponde al MTC, no le corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hay una atribución delegada que lo permite la Ley de Bases de Descentralización para que pueda Lima cobrar en el caso de evitamiento. Solamente eso. Y con eso se saca a proceso de selección la concesión de las rutas y la autorización del cobro del peaje. Lo penoso de esto es que el MTC en ese momento y actualmente no ha hecho nada. Cuando el responsable de cobrar a nivel nacional el peaje es el MTC. Hemos visto que a nivel nacional ha concesionado a diferentes rutas, a diferentes empresas, para que puedan cobrar. Claro, porque en la actualidad tenemos 18 peajes. Exacto. Entonces, Lima, sin tener delegación del MTC, solo la delegación que se le otorgó a Alberto Andrade para la vía de evitamiento, saca a concurso público la licitación de la construcción de estos diferentes corredores y en consecuencia se les grava con un peaje sin que Lima tenga competencia para otorgar facultades para cobrar el peaje. Ahí ya incurrió en una falta, entonces. No, un delito. Delito. ¿Por qué? Porque hay una usurpación de funciones y lo peor de todo, que hay un silencio cómplice del MTC. Pero se crea EMAPE, ¿no? La empresa municipal de No, pues, y EMAPE era la que administraba los peajes. Y ahora EMAPE es una empresa fantasma. No tiene nada que hacer. No hace nada. Claro. Y Lima le tiene que transferir recursos para que pueda sobrevivir. ¿Qué está haciendo? Caballetes. O sea, se me hace a nuestro estudio una consulta que si EMAPE podría hacer otras cosas distintas a cobrar el peaje, porque lo único que hacía era cobrar el peaje que se le había autorizado vía delegación de facultades, porque hay facultades exclusivas, Claro. Y excluyendo. compartidas y delegadas. Estábamos hablando de una facultad delegada por el MTC a la Municipalidad Metropolitana de Lima. El Callao lo perdió, Huarochirí quiso insistir y a veces cobraba Huarochirí cuando se pasaba por la pista de abajo diciendo que se estaba cobrando, se estaba pasando por una zona que le correspondía a Huarochirí, pero ese cobro era totalmente ilegal. Lima tenía facultades para poder autorizar el cobro de los peajes, no, solamente tenía facultades para la vía de evitamiento. Doctor, entonces, a ver, volviendo nuevamente al caso de los peajes de Puente Piedra. Si usted prevé que esto va a ser poco tiempo porque se está viendo en una instancia internacional, en un tribunal de arbitrajes, este caso, la resolución que se dicte en el extranjero guardará, a ver, alguna relación con la situación en el Perú, es decir, Poder Judicial, Tribunal Constitucional. No solo eso, sino además había dos arbitrajes. En diciembre, al terminar la gestión de Acción Popular, se interpone un tercer arbitraje, del cual no nos han dicho nada ni nos han avisado nada. Hay un tercer arbitraje, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el señor alcalde de La Molina abre una vía paralela para cobrar y porque en la época de la pandemia se suspende el cobro de los peajes. Y entonces, los que se sintieron afectados, las empresas, presentaron otro arbitraje en sede internacional diciendo, he dejado de percibir tanta cantidad por estas dos razones. El alcalde de La Molina abrió una vía paralela, menos de los 50 metros, que permite la norma, y al mismo tiempo no se cobró en la época de la pandemia. Correcto. La solución para el caso de Puente Piedra ¿Cuál es? es hacer
un puente paralelo para que el pasajero, que se va a demorar media hora más, pero pase de frente y no pague nada. O sea, es que Lima Metropolitana, y eso lo sabe el señor López Aliaga, porque la persona que ha interpuesto el amparo, que es el señor Milton Jiménez, fue su candidato a Puente Piedra. Así que no nos engañemos. O sea, él cuando sale a decir felicitamos, este es un hecho histórico, mentira. Y por una sencilla razón, el señor Milton Jiménez es de su organización política. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar con la población? Porque eso es en todo caso una suerte de engañamuchachos, son solamente un paliativo. Lo nada que más tiene que hacer Lima es construir una vía paralela, claro, dentro de los 50 metros, que se va a demorar una media hora más el transeúnte. ¿La Municipalidad de Lima o Rutas de Lima? No, la Municipalidad de Lima. Esto es, estamos hablando de Rutas de Lima, es una empresa que se ha creado para ver todo lo que es el desarrollo de las vías de comunicación en Lima Metropolitana. Pero esto es una competencia metropolitana. El tránsito en Lima Metropolitana está a cargo de Lima. Cuando se crea el ATU, se crea un organismo inorgánico que hasta ahora no ha demostrado su eficiencia para el cual fue creado. Porque además es inconstitucional su creación. Se crea con una ley sobre dos municipalidades que tienen autonomía constitucional. O sea, y lo peor que hemos visto es que esta institución ha salido a perseguir a los vehículos, a hacer batidas. Para eso no se creó. El ATU para eso no se creó para que pueda dictar disposiciones y regular el transporte, más no para... Solo una pregunta final, porque el tiempo nos gana, doctor Castiglioni. ¿Esta decisión judicial no abre las puertas para que se pueda hacer lo mismo, solicitar la suspensión del pago en los 18 peajes restantes de Lima? Se puede presentar en los diferentes juzgados de Lima demandas de amparo. Las puede aceptar el Poder Judicial. Pero sin embargo, eso a la larga nos va a salir más caro, porque va a venir una multa de los tribunales internacionales y porque vamos a perder los arbitrajes. ¿Y por qué vamos a perder los arbitrajes? Porque no hay sentencias. O sea, el Ministerio Público, que tanta bulla hizo sobre el particular, y el Poder Judicial no han sido eficientes para condenar a los responsables. Correcto. Doctor Castiglioni, muchas gracias por explicarnos detalladamente toda esta situación. No, sobre todo los enfoques que no se conocían. Muy amable, muy gentil. Terminamos esta edición de Diálogo Abierto. Gracias por su compañía. Volvemos como siempre mañana, minutos después de las 10. Buenas noches.